No es una época de cambios, es un cambio de época. Así de profundo es el momento que estamos viviendo. Cuando muere el hombre, nace el símbolo, bien de esta época de Neptuno en Aries. Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, a este que es uno de es el primero de al menos dos videos que voy a hacer, si no más, que ya sean tres sobre esta época que estamos viviendo cargada de simbología, donde vamos a ver astrología, simbología mágica, paganismo y también numerología que corresponde al fallecimiento, al lamentable deceso, por supuesto, del Papa Francisco, que está plagado de señales. Ya hice un directo que te invito a verlo, donde fue el mismo día que falleció y analicé las cartas. Ahora quiero ir más a lo simbólico y de qué habla, a qué nos tenemos que preparar. Por eso, este primer video vamos a hablar de las exequias, de lo que es la sepultura, de lo que está representando de la Basílica de Roma, el poder de Roma. Para ya en un segundo vamos a ir al cónclave y cuáles son los pasos a seguir. Ahora van a ser los pasos a seguir que vamos a vivir hasta el 6 de mayo, que empieza con el cónclave, lo que se refiere al luto por el fallecimiento y que remonta a raíces paganas. Si pasaste por aquí, viste luz y entraste, soy Marecía Nefer, coach astral cuántica, y el propósito de estos videos es poder buscarle el sentido profundo a las cosas, no la inmediatez, no algo que te quedes con una respuesta, sino que te invite a indagar trayendo la sabiduría ancestral y poniéndole y siguiendo el mapa del cielo, que es nuestro gran reloj cósmico. Como matemática y astrónoma, como astróloga y ocultista, te vengo a ofrecer que tengas una mirada de vos mismo distinta, que te promueva el autoconocimiento como herramienta de evolución. Si lo sentís así, acá abajo hay un botón de suscribirse para hacer la masa crítica de esta tribu de gente rara que no queremos hablar más bajito de lo que otros desdeñan, y el me gusta para decirle al algoritmo que no queremos más basura espiritual, que queremos profundidad y seriedad, y que estos temas son tan relevantes como los académicos, entre comillas. Así que bienvenidos. Falleció el 21 de abril, el mismo día que hubiera cumplido años la reina Isabel, en un Neptuno en el cero de Aries, hablando de liderazgo. Sí, estoy repasando un poco lo que yo ya les dije de eh, lo que fue el mapa astrológico. También quiero traer el que tuvo que ser durante Saturno en Piscis. El Papa, sí, tenía Saturno en Piscis, estaba en retorno de Saturno, y habla de moldear a la fe, las pruebas de fe. Creo que la iglesia, que es, bueno, de las tres religiones más importantes del mundo y con una gran convocatoria, va a tener su prueba de fe. Em, el hombre se convierte en símbolo. Ahora voy a decir algo que no, espero que no afecte a nadie, es desde el mayor de los respetos, simplemente descriptivo. Cada vez que fallece una persona parece que uno tuviera una amnesia de lo que podemos criticar. Es incriticable, porque nos queremos quedar con lo bueno y lo de que deja huella, que es válido. Nadie dice que no. Pero en este caso, con Neptuno en Aries, corremos el peligro de idolatrar tanto algo que perdemos la noción del otro. Em, Se convierte en héroe. Obviamente, su mensaje a favor, por supuesto, de las personas marginadas, no solo los pobres, de todos los marginados, su austeridad y su humildad son una marca poco característica de lo que es el Vaticano. Pero yo lo comparo un poco con Lady Di, personas que dieron un mensaje distinto, pero como fachada. Lo grueso y lo profundo, si bien lo intentaron y hicieron grandes cosas, no cambió hasta ahora el rumbo. No significa que su legado no sea más fuerte a veces cuando la persona fallece y sí lo haga. Eso es una opinión mía, pero creo que también hay como una exageración.
Una de las cosas que vamos a notar en estas exequias, primero les quiero decir cuáles van a ser los pasos a seguir, ¿no? Eh, Primero estuvo toda la honra y el respeto presentado por los clérigos y monjas, em, digamos, con la comunidad eclesiástica en sí misma. Luego es el populus, que bueno, ahí depende de los que administran cuántos días le extienden o no, eh, hasta que el sábado 26 se va a producir la misa solemne, que tiene una característica especial. No es solamente despedir a el máximo representante de Dios o el sacerdocio, sino también un jefe de Estado. Por eso muchos dicen, ¿y por qué van todos estos jefes de Estado, más allá de que lo puedan usar o no para medios políticos, obviamente, y de todo el mundo? Es lo que corresponde porque se va un jefe de Estado, el Estado del Vaticano. En este momento el Vaticano está con sede vacante, ¿m? No tiene una cabeza, por lo tanto los cuidados está en Carmarlengo, que es el sacerdote que organiza el cónclave, y que da algo, digamos, puede autorizar o no según los protocolos y las reglas del Vaticano, pero no mucho más. Y la sede vacante es como lo que vivimos, es como el Viernes Santo, ¿no? La ausencia de esa conexión, si bien no estamos en un momento sagrado, místico, de invocación, pero el pueblo lo siente como el vacío. Entonces yo quiero traer algunos símbolos que dejó como legado, es decir, en su testamento de cómo querían que se hagan su sepultura, las exequias, las ceremonias, que pueden darnos una pista de las famosas profecías. ¿M? La ausencia total de símbolos de poder. No va a tener el báculo, no va a tener los anillos de oro, no va a tener, ¿no? Sí, el color rojo, ese color es que se entrega al sacrificio, representa el sacrificio que hizo en aceptar ese cargo. De eso es siempre del paganismo, es decir, la sangre es el sacrificio. Los rituales que hizo Jesús no los inventó Jesús, lo tomó del paganismo. De hecho, hay uno que hasta todos los historiadores se ponen de acuerdo, que van a ser luego del sábado 26, los 9 días, las 9 misas formales, el novenario, digamos que son el esta representación del número 9, que es el enlace al mundo divino, y los novenarios o las novenas, que además eso queda en la iglesia, viene de la tradición romana pagana, donde el duelo correspondía a 9 días. Por eso es la iglesia católica apostólica romana, porque toma ritos del paganismo romano. De hecho, ¿dónde está el Vaticano? Es basílica, no era un templo romano. La basílica era un lugar donde se promulgaba la ley de asuntos legales. Por eso los primeros cristianos toman la basílica para dar una formalidad. Y otra de las cosas que los templos romanos generalmente tenían para hacer sacrificios adentro, poner las estatuas de los dioses, se hacían celebraciones y rituales afuera y el pueblo, al igual que los griegos, vos vas a, a la Acrópolis y demás, miraba desde afuera, no entraba a lo que sería el Santo Santorum, como le llamaban también los egipcios, todos los judíos, es decir, ese lugar sagrado. No entraba el pueblo ahí. Los cristianos hacen un cambio en los rituales muy grande cuando admiten que todo el pueblo entra al templo y pueda ver la divinidad. Aunque en en las misas ortodoxas, los sacerdotes siempre la dan de espalda, tienen digamos, un habitáculo sagrado, el cual el pueblo tiene que esperar afuera que se consagre la Eucaristía. Digo, hay distintos ritos, pero es los primeros que aceptan al pueblo dentro del templo. Por eso usan la basílica, que era un lugar, digamos, de trámites legales, de encuentros para acuerdos de las personas, para que las personas puedan entrar. Por eso es la basílica, no era templo. Y esa basílica está sobre la tumba de Pedro,
que se había hecho no hace mucho investigación, no se pudo excavar demasiado, pero se había confirmado la presencia. em, y es muy paradójico que justo donde fueron perseguidos los cristianos se convierta en lugar de poder, como un gran mensaje: lo que nos debilita nos fortalece. Entonces, primero, que se tiene que hacer dentro de la basílica, como es, continúa la línea de Pedro. ¿M? Aunque no sé si saben que en un momento estuvo en Aviñón, en la sede del Vaticano, que no sé si también saben lo que significa Vaticano. El Monte Vaticán era el monte donde iban los vates, que ¿saben lo que hacían? Profecías, y que decían sus oráculos, su vaticinio, ¿sí? Es muy paradójico, ¿no? Lo que la Santa Inquisición elimina y, digamos, también tiene una historia, la iglesia, muy particular. Así como fueron perseguidos en el circo romano, luego ellos persiguieron a los que creían que eran sus enemigos. Mm. Toda esa zona era un gran pantano que drenan los romanos, em, y eh, era una zona también donde estaba el circo, la Calígula, la que Calígula hacía las carreras de cuadrilla, donde también, digamos, murieron muchos, entre ellos Pedro, y ahí los sepultan fuera de la ciudad, fundando lo que era la necrópolis, que las necrópolis tenían la de mayor ornamenta, que era para la gente rica, y la sencilla, ¿no? Em, para mostrar el poder, donde el oro hablaba de la perpetuidad. La ausencia de todo esto, el que quieren que lo entierren, que en realidad tampoco va a ser que lo entierran, sino que no va a estar en un lugar privilegiado, ahora vamos a ver por qué Santa Marta, habla de eh, el ponerse a la par de todos los hombres. Tenía luna en Acuario el Papa Francisco, lo cual habla de esta: no quiero la jerarquía, no quiero que alguien mande encima de otro. No creía en el poder jerárquico, porque es algo muy de las lunas en Acuario. Tienen miedo de ponerse por encima, a punto que a veces o pueden dar mucho poder a otros o pueden tornarse bastante inflexibles exigiéndole al otro que se ponga a la misma altura de algo que no quiere hacer. ¿Mm? Em, la actual Basílica de San Pedro no era esta basílica que te estoy hablando en el siglo XVI, 1500 y pico. La vuelven a hacer porque ya no daba para más, y tardó en construirse 100 años hasta que Bernini la termina y le da la forma a la plaza. Bueno, según Bernini, el famoso arquitecto que finaliza y que le da esta forma de 284 columnas, que también quiero decir es el 266 avo Papa, y son 284 columnas, no sé si puede haber ahí, no lo sé, lo tiro, un presagio de cantidad de papas. Eh, Dicen que son los brazos de la iglesia abrazando su pueblo, pero si te pones a fijar, en realidad esto es como si fuera un báculo que termina en la piedra de poder donde está el obelisco, que es la bajada de la energía masculina, la que impregna, la que vincula al pueblo con Dios, dándole el poder al pueblo, ¿sí? Y su brazo ejecutor Roma, o el Vaticano, mejor dicho. Son cuatro filas de columnas, los cuatro elementos. Y este es el útero que aquí se genera, se crea, que es donde baja el Espíritu Santo, donde se elige al Papa, porque tienen que saber que en el cónclave la figura del Espíritu Santo es la relevante, y según lo que dicen ellos, si bien hay acuerdos, peleas y demás, son las maneras del Espíritu Santo de hacerse oír. ¿Mm? Em,
Es muy simbólica, habla de útero de fertilidad y justo el Papa Francisco elige Santa María Maggiore, que él le tenía devoción, que iba a cada viaje. Obviamente, yo quiero separar dos cosas. No es que el Papa lo hizo a propósito. El por qué se llega a esto puede parecer circunstancial, anecdótico y casi la persona ni percibirlo, pero no es irrelevante para dejar pasar que así sea, que hay ahí un símbolo. Como, bueno, lo mantuvieron para que pasen las Pascuas y después le quitaban los remedios y se murió. Bárbaro, pero se murió en la Pascueta, se murió una vez que resucita Jesús, se murió en un día clave. Digo, más allá de lo que haya ocasionado eso, dejen esta mente tan analítica que no les permite ver el símbolo, que es el símbolo, el que está marcando el cambio de época, no una época de cambio, sino el cambio de época y convertir, digamos, no me cabe duda de que va a haber como una santificación porque, bueno, es una imagen de la iglesia marketineramente muy buena por la humildad, por la representación, más allá de que realmente fue una persona que creyó en eso. Eso nadie lo quita, estamos hablando a nivel global. Entonces ahí está el obelisco Marte y Venus y va a ir a la iglesia que data del siglo IV, que es el útero, la energía femenina fuera de Roma, como si estuviera evangelizando, es decir, lleva a la gente a que no solo vayan al Vaticano, le está quitando poder al Vaticano. Digo, vean lo profundo. ¿Quieren verme a mí? No van a ir todos, digamos, no les habrá gustado un carajo, porque todo el mundo quiere ir a ver el sepulcro del Papa Francisco, que es el último papa que se murió y demás, y no va a ir al Vaticano, va a ir a Roma. Él lo hizo por sus razones personales, pero ¿entienden eso? ¿Qué está pasando con el sigma? ¿Qué está pasando con el poder? Em, También es como que hay esto de eh, lo pagano tiene que ver con buscar la divinidad en cada persona. Cuando se quita del medio y no se jerarquiza y no y pide que no lo llamen Santísimo Pontífice ni nada, está diciendo, vos tenés conexión con Dios directa, no hay intermediarios. De alguna manera sacó poder a la iglesia. Em, y además que una de las cosas es que estas exequias que hablan de austeridad y que ponen la mirada del mundo en cómo hacemos solemne sin necesidad de hacerlo barroco o adornado, también habla de la nueva abundancia que es quiero que quede lo más importante y no que lo llenen de adornos o que digamos, las pompas son que me venís a ver a mí o que estás rindiendo honor a alguien y no toda la parafernalia. También de alguna manera hacen que el que vaya no es que va a haber todo un ritual, aunque se van a, por supuesto, cumplir los protocolos ritualísticos, porque al quitarle tanto, eh, no va a haber algo lujoso. Si va porque realmente le tiene una, una fe enorme y realmente quiere honrar al hombre. Em, Cuando se hace el ritual de que se elige el papa, vamos al final, lo que va a pasar ahora, se le pregunta si quiere. Hubo un papa que no quería, hubo que convencerlo, se escapaba de dar la respuesta. Y elige un nombre porque al igual que los reyes, recuerden que los papas eran reyes, eran monarcas, em, tenían ejército y demás, luego pierden y se queda como Estado, por eso es un jefe de Estado, digamos, electo, digamos, no es una democracia que todos los que viven en Ciudad del Vaticano lo eligen ni nada. Em, lo que pasa al cambiar del nombre es que muere la vieja versión. Es un sacrificio.
no tiene patrimonio, no tiene salario, todo se les da, obviamente, si necesita ir a un lugar y demás, pero deja de tener, se supone, todo ese contacto con lo material, se supone. Bueno, no sé. ¿Mm? Em, y lo que va a suceder ahora es que en esta novenaria van a ir llegando de todo el mundo los que se consideran 120 obispos. ¿Por qué se elige esta manera? ¿Mm? ¿De cuándo es esta manera? Porque, bueno, primero, cuando los obispos, digamos, ni bien en los primeros tiempos de la iglesia, se casaban, se llamaban los obispos errantes, y se hace un concilio en el 325, concilio de Nicea, en el que se acuerda la virginidad de María por voz cantante del populus, es decir, el pueblo lo pide porque era tan pura, sí. La divinidad de Jesús era hombre, el otro día pasó a ser Dios, y que, como se habían mandado muchas cagadas, dejaban hijos por todos lados y demás, castidad, austeridad y todos los bienes vienen a la iglesia, de ahí el poder que empiezan a tener. Para que no derrochen o no den una mala imagen de los obispos errantes, se empieza a formar lo que es digamos, la primera estructura de la iglesia. Em, el Vaticano operó desde Aviñón, desde 1309 a 1377, al comando del rey francés, que es cuando, posterior, hacer desaparecer a los templarios y que pase el poder a Francia. Hubo lo que fue el Sigma de Occidente, se elegían papas en los dos lugares. em, y realmente, bueno, Clemente era un títere, por supuesto, del rey francés, y había mucha inestabilidad y también esto había tanta inestabilidad que el hecho de sacar a los templarios fue como un manotazo de ahogado, ¿no? Fueron reyes soberanos durante 1000 años y luego se le quita esa categoría. En 1929 Benito Mussolini, en una restitución, le otorga las 44 hectáreas el Estado, y la Guardia Suiza es el que custodia al Papa. Em, lo simbólico ahí es que cuando construyen la basílica sobre la tumba de Pedro, lo hace Constantino, es decir, él se elige el lugar con Constantino, que no quería, era sumamente pagano, no quería, digamos, rodearse de cristianos, pero tenía todo el imperio con un montón de, digamos, emperadores distintos y necesitaba una unificación. Y qué mejor que hacerlo con una religión incipiente que estaba ganando adeptos. Es como, no sé, abre una red social y alguien se pone a hablar ahí y empieza a ganar adeptos. Sería algo así. Muy controlado por la madre, que la vio y se bautiza al morir, pero la vio. Le construye el templo. Lo hace sobre la tumba de su primer mártir, al que Jesús en Mateo 16 le dice, te daré la llave del reino, y acá hablemos de los símbolos. Las llaves, símbolo pagano de apertura. De hecho, algunos dicen que hasta la Plaza de San Pedro parece la cerradura donde se va a descubrir un secreto, se guardan secretos de la revelación y la venida de Dios a la tierra. Bueno, les digo de qué se trata. Una llave de oro, la conexión divina, una llave de plata, de la colección de lo material, el puente entre lo divino y el material, como si se necesitara un gestor. Alguien tiene que hablar por vos. Lo que hizo Francisco fue decir, no hay intermediarios, habla directo con Dios. Nosotros lo que gestionamos es la fe o ponernos de acuerdo. Ese fue el cambio como sutil que hizo. La iglesia nace, o el Vaticano, con la muerte de Pedro, siglo primero después de Cristo, que es donde está el sepulcro, y lo institucional con Constantino. Em, los concilios
esas reuniones fueron haciendo acuerdos de lo que decía el populus. La iglesia se alimenta de lo que dice el pueblo, tiene esa característica. Entonces, ¿quién murió? Eh, lo que se decía era el vocero representante de Dios en la tierra. ¿Qué dejó Francisco? No, no me necesitas de intermediario a mí ni a nadie. Ahora bien, ¿hay poder real? Más allá de lo económico, lo político, la influencia de la palabra del que ejerce. Bueno, eso es lo que ahora se va a escudriñar. Por otro lado, algunos dicen que es el Papa Negro, no por la piel, porque esto, bueno, la gente cree que los oráculos o los profetas hablan en literalidad. El Papa Negro puede ser, por ejemplo, Benedicto, que es el Papa que renuncia, es el Papa que abdica, que está prohibido, por eso es negro, no por su color de piel. Y yo creo que los símbolos no se leen literal. Y hay esta confusión con este Neptuno en Aries donde puede haber varias iglesias, puede, digamos, crear más disputa que conciliaciones, eh, y que por otro lado, este Plutón en Acuario tiene este representante diciendo que vuelva el poder al pueblo, como está en la plaza, donde está el símbolo de Marte, donde está todos los que reciben la fuerza divina son el pueblo, no adentro de la basílica, que yo di clase desde adentro de la basílica a mis comunidades y les mostraba que está hecha de manera que sea la más grande del mundo y te van diciendo hasta dónde llegan las otras para que vean que ninguna la puede superar. Y él elige ir al útero, volver a la fuente, volver como un renacimiento, de volver a ser hombre, ¿no? No morir como jefe de Estado, sino como hombre. Em, y un lugar sagrado de peregrinación, porque si una religión tiene un lugar sagrado de peregrinación, unifica. Em, lo que es la corona o la mitra, la corona litúrgica papal de dos puntas, habla del Antiguo y el Nuevo Testamento separados, con una apertura donde las coronas tienen que conectar con lo divino cuando son la potestad de los reyes, porque es donde baja lo que tienen que dar lo que tienen que transmitir de la divinidad. eh, y piden el sacrificio, el cordero, con lo que es el solideo, el pequeño gorrito blanco, que solo blanco lo puede usar el Papa, los demás, los obispos cardenales usan otro color. Y lo que, digamos, muchos creen en la película Cónclave está muy bien explicado que no es, las reuniones son por separados, el mismo Papa contó que cuando él lo van a elegir, el Papa Francisco, bueno, había quienes estaban a favor, quienes estaban en contra, por supuesto, y un cardenal, eh, Humer, le dice, así obra el Espíritu Santo, no, no te pongas mal, porque le preguntaban por su salud, si no tenía un pulmón, porque si no, no era elegible. Le preguntaban por Latinoamérica, su visión de los pobres, le dijo, no te olvides de los pobres, como bastante diciendo, bueno, necesitamos a alguien que le dé otra visión a la iglesia después de lo que fue Benedicto y además con el peso de una abdicación, que de eso no se habla, pero está prohibido porque además hubo dos papas. Y yo creo que ese fue el momento negro, porque se volvió a ese momento de Aviñón, Vaticano, Aviñón, Roma, de Sigma. Em, luego de, digamos, los 9 días. El 6 de mayo comienza el cónclave. Si vas a contar desde el sábado 26 hasta el de mayo, están los 9 días. Se le da lugar a que vengan los 120 cardenales que pueden elegir, que tienen que
em, ser menores de 80 años y además empiezan a encontrarse y estar los preferetis. El Camerlengo empieza a hacer los rituales, que ya lo vamos a ver en otro video. em, y lo que se dice es que en esas charlas va a obrar el Espíritu Santo por ellos. Y que aunque alguien quiera, que eso es el mensaje de la película Cónclave, que me parece muy sugerente y muy interesante, que aunque alguien quiera pasar por encima, al final el Espíritu Santo se la va a ingeniar para que salga lo que él quiere. Es cuestión de fe. Yo estoy describiendo. Obviamente podemos pensar que no es así, que manipulación, que, bueno, lo que vos quieras, por supuesto. Em, el hecho que se vuelva hombre, también hay otro símbolo em, que me parece muy interesante, que el tema está que él volviéndose hombre, si bien, por supuesto, fue pontífice, deja que la línea de quien estuvo en Benedicto continúe, porque si no, es como en Roma estuvo Benedicto, ahora va a venir otro, yo estuve de paso, hice puente, puede haber algo de esto. Y lo primero que se hace cuando muere el Papa es romper el anillo, que este anillo de pescador tiene una salvedad. Generalmente con el material del antiguo anillo se derrite y se forma el nuevo. El anillo viene de una tradición de que no pueda poner los sellos, que nadie hable digamos, que no puedan engañar de que hay una bula papal o algo que dice el Papa, porque es el sello. Bueno, eso en la antigüedad queda como un símbolo del anillo del pescador. Pero Benedicto se quedó con el de le iba a casar uno nuevo a Francisco, que ahora seguirá el protocolo, es decir, como un nuevo comienzo de la iglesia, con un significado muy potente. El anillo es el poder, representa la conexión a través del corazón a lo divino. Y bueno, en el caso de Francisco eligió, por supuesto, un modelo muy sencillo. eh, que ahora, digamos, se le coloca, bueno, él va a llevar el anillo que está roto para que, digamos, se le rompe en dos, se lo marca para que el sello no esté completo, el sello que él eligió, y lleva el rosario porque, bueno, él era devoto de la Virgen. Em, Hay allí digamos, un fuerte, por eso yo digo, no crean que el Papa negro es porque sea negro. Esto es Neptuno en Aries que no veo digamos, digo, me quedo tranquila y no eligen a un papa negro. Digo, para mí ya pasó. Y no era el último, era el penúltimo. Y había como todo este aire apocalíptico, pero lamentablemente desde el temor, por eso digo, es un cambio de época, más que época de cambios. Me parece que es la frase que marca este momento. Em, es un momento histórico, así como fue aquel sigma de Occidente, donde o se refuerza o cae. Lo que más desune a los cardenales en este momento es que están los que quieren ser abarcativos, integrativos, y los que ven otra cruzada, porque ven un gran avance del Islam como si volviéramos a la época de las cruzadas, hay que combatir a los herejes, hay como esa visión también. Esa es ahora como la pelea y obviamente si este va a ser solo un puente o se va a reforzar lo que hizo Francisco en la iglesia y se va a terminar de plasmar, ¿no?
yo creo que hay como todo un mensaje, pero el mensaje hay que acompañarlo con acciones y acciones más contundentes. Por eso también hay que preguntarse si realmente tiene poder. ¿Tiene convicción? ¿Tiene llegada a su mensaje, pero poder? ¿Poder real? Yo también a veces me pregunto, digo, para llegar a determinados lugares de poder, ¿no es que habrá que pagar un precio? No te dejan llegar si no sos afín o manipulable. Quizás soy muy escorpiana, lo admito. Em, Roma se la considera el centro del mundo antiguo, se la consideraba, todos los caminos llegaban a Roma, em, y por ende ahora Roma comunica algo al mundo. No está clara ni la función ni el liderazgo, no va a estar claro quién, no va a estar claro la situación de poder, y lo que muestra esa plaza es que el poder vuelva al pueblo. Plutón en Acuario, que es lo que dejó como marca con los símbolos de despojarse de todo, de hacerlo lo más sencillo posible. Neptuno en Aries, no está claro quién va a ser. De hecho, el 6 de mayo todavía Saturno está en Piscis, todavía está eh, formándose, ¿sí? Esta nueva espiritualidad, esta nueva, este nuevo mecanismo, ¿no? De cómo llegar a la divinidad, cómo encarna. Y por otro lado, en julio tenemos a Urano en Géminis perfeccionándose el gran sextil. El cónclave va a poder arrojar resultados. Recuerden que ya había arrojado cuando fue Juan Pablo I y a los 3 meses, si mal no recuerdo, es, bueno, muere. Oficialmente no es asesinado, dicen que es todo porque le habían dejado el té, pero no fueron las monjas. Bueno, dicen, estaba el tema de el Banco del Vaticano y demás, entonces hubo especulaciones o conjeturas sin basamento supuestamente de pruebas, y trae a Juan Pablo II. Yo siento que no va a ser como el final, no es, bueno, eligieron, ya está. Creo que va a haber reformas, van a pasar cosas em, que van a ir cambiando lo que es religiosidad y espiritualidad. Es muy flexible la religión católica, demasiado para mi gusto, para los que somos tradicionalistas. Cambia según las sugerencias del pueblo. Y puede estar los reformistas que dicen, bueno, hay que hacerlo atractivo, no vamos a un show, para mí. Em, Hay una gran necesidad de integración con otras religiones, en la unión con, no sé, está la iglesia anglicana, otras iglesias, ¿no? El evangelismo. Digo, hay como de querer volver a unar todo, y ese Neptuno en Aries puede querer hacerlo con charlas cuando Urano entra en Géminis, con otros líderes de otras iglesias para formar una nueva iglesia más abarcativa, todos los que creen en Jesús, para ponerlo en un ejemplo. Listo. No la católica apostólica romana, no esta, no la anglicana, todos los que creen en Jesús. Es algo que creo que se puede venir. Porque vuelve al útero para que vuelva a nacer, Santa María Mayore, que hace 300 años que no entierran un papa, que es energía femenina, es decir, lo que guarda como potencia. Lo que eligió Francisco lo eligió por él. No estoy diciendo que envió todo esto, pero sí hay que leer las señales más allá del individuo del que las elige. Em, Luego de las exequias, que son sumamente formales, y presentar los respetos, la sede vacante
también es un momento de suma debilidad, pero a la vez el pueblo sostiene la iglesia y va a ser como reafirmar después justo de la Pascua, después de este renacer, que es la resurrección, que se inaugura con el cirio, es, me vuelvo, viste que en la misa pascual volvés a decir el credo. Entonces, la sede vacante después de una Pascua es, ¿la sostenés? Y no es solamente la fe, es todo lo que representa para la humanidad, para la historia, para Europa. Es una religión sumamente europea. Fíjense que el judaísmo y el islamismo, las otras dos religiones masivas, no son europeas. Que pase algo con la cristiandad es lo que pasa en Europa, y Europa está en crisis. Y Europa representa la historia de Occidente de los últimos 2 milenios. Cambio de época. Y vos sos protagonista. El 9 es la conexión con lo espiritual y se prepara para que baje el Espíritu Santo. Mirá la numerología. El 6 de mayo, la suma del día da 2. Por eso hablo de separación, hablo de pareja, hablo de un sigma, hablo de puede haber una rivalidad. También habla de algo que tiene que traer, que no se puede hacer solo. También puede ser un vínculo entre pueblo y papa distinto, no necesariamente dos personas en la cabeza del Vaticano. Y 6 más 5 es 11, que es el maestro. ¿Mm? Es el salto cuántico y es el día que comienza el cónclave. También tengo que decir esto que me parece em, relevante. Con respecto a las efemérides de ese día, el Sol y la Luna van a estar en trígono, es decir, hay como una gran conexión intuitiva. em, pero creo que ese día marca el comienzo de algo. Hay que ver el día que se elige, que una vez que vamos a ver cómo es en otro, los símbolos, qué pasa cuando se elige, ¿no? En este momento, además, se cierra lo que es la habitación papal, es decir, todos los objetos del Papa no pueden ser tocados. Una vez que muere el Papa, ahí viene el que tiene que dar la comprobación para poder ser anunciado, aunque ya haya médicos y demás, pero hay un cardenal que oficia de eso, es decir, que se convierte en testigo, y se cierra la habitación con el sello del Papa, porque se le quita el anillo, se le quita el sello papal, ¿sí? Em, Porque esto también es un ritual pagano, donde el antiguo sacerdote se retiraba a una cueva, no se lo podía ir a ver, para que haga su conversión o transformación. Es como que todo eso es para transformarse. Lo que se le hace al cuerpo del Papa, eh, que bueno, como pidió, digamos, algunos los embalsamaban y demás, pero él pidió lo más sencillo, y el funeral está a cargo, se supone, de un donante anónimo, que ya había hablado con él. Em, es para preservarlo y para evitar la descomposición inmediata. No va a tener el embalsamiento que se preveía a otros papas. No va a estar en las grutas, digamos, como dije, en Santa María Mayores. Hubo un papa, creo Pío VI, lo habían hecho tan a las apuradas y tan mal que explotó en medio del el funeral, digamos, de lo que es el velorio, o ir a rendirle respetos. Eso fue algunas de las anécdotas. Em, y lo que también se hace es hacerle la vigía, digamos, bueno, además de la de la Guardia Suiza, la vigía o custodia como
también se iba, cuando Jesús muere, se va al Santo Sepulcro y se va a hacer toda la limpieza y se va a cuidar al cuerpo, como esto de cuidar este camino hacia la divinidad, ¿no? El cierre de la habitación es que no hay un representante, no hay un pastor vivo en la tierra. El cierre de un tiempo sagrado. Francisco muere en un año sagrado, en el año de júbilo, y va a ir a Santa María Mayor, que es una de las cuatro puertas sagradas. Después está San José de Letrán, la Basílica de San Pedro es la otra. Así que va a entrar por una puerta sagrada en año sagrado, es decir, como una conexión espiritual y terrenal, que es siempre lo que evocan los rituales cristianos que tomaron del paganismo. Cuando se juntan, es decir, que se elige, es como los rituales paganos, donde los grandes maestres, ¿vieron cuando se dice la aquelarre, es decir, se elige, se convoca? Sí, parece que fuera algo totalmente la antítesis. No hay legado de sangre, por supuesto, pero se convoca porque entre ellos seguro va a estar el sucesor. Em, También es una manera de honrar y preservar las pertenencias, ¿sí? El camarlengo, el que está encargado de todo el protocolo, antiguamente, dicen que ahora no lo hacen, hay un martillito de plata que le pega en la frente y le pregunta tres veces por su nombre bautismal, no el del Papa. Y cuando verifica que está muerto, que eso es lo que hace esa verificación, ya lo dijo el médico, por supuesto, dice, verdaderamente el Papa ha muerto, lo dice en latín, vere Papa mortus est. Entonces ahí es cuando se va a comunicar al mundo, ¿no? Es algo muy teatral, muy simbólico, muy de cierre de ciclo, muy de ausencia, muy de vacío. em, También es para sentir es como el Viernes Santo, por eso digo, me desconecto de lo divino y tengo que ir a buscar eso divino. Eh, en la sede vacante hay como, digamos, toda como una redistribución del poder. Hay todo un rito de transición sagrada entre lo que es em, lo terrenal y lo eterno, y hay un rito de silencio. Antiguamente había personas designadas que tenían que guardar silencio y no podían hablar nada en honor del que se fue. ¿Mm? Eh, Tiene connotaciones jurídicas, legales, ritualísticas. También hay algo legal de preservar la habitación del Papa. En la cuerda habla de termina su ciclo, cierra y lo sella. Por eso cuando abdica Benedicto y no se produce ese cierre, para mí ese es el periodo negro. Hasta que no muere Benedicto, esa convivencia de dos papas fue el periodo negro. No creo que necesariamente sea el papa negro. ¿Mm? Em, y que ahora tienen que abrirse, digamos, cuando el papa muere, cualquiera de los cardenalicios puede ser papa. Entonces empiezo a sentir la responsabilidad, empiezo a sentir el llamado. También los 9 días es para que también ellos sientan si hay un llamado, ya sea votar a otro o ellos sienten eso, ¿no? Em, y se da la situación de que estén aislados del mundo y demás porque necesitan eso, que eso lo vamos a ver en el próximo video. Es muy particular que los sacerdotes, ¿no? O los gran sacerdotes, el sumo sacerdote, eran elegidos, bueno, en Roma por un grupo de magistrados y por el pueblo. Muy pocas veces fue por el gobernador de turno, ¿sí? Hasta los pontífices eran por votación pública. El sacerdote, una de las cosas que tenían, tanto
en Grecia como en Roma y también en Mesopotamia y el paganismo también lo que es los celtas, si tenían señales en el cuerpo, por eso la señal de la bruja, de los lunares y demás. Las vestales eran por señales astrológicas, se les leía en la carta y eso era de Roma. Las malas lenguas dicen que hay astrólogos trabajando en este momento. Las malas lenguas. Yo no escuché nada. Vos tampoco. Em, Había las señales físicas, las señales astrales. Los celtas los llevaban al bosque y decía, se iban todos los candidatos y dice, el bosque lo va a mostrar, que es un poco lo que hacen los obispos. ¿Qué señales hay? ¿Qué tenés físicamente? ¿Qué estás diciendo que me llama la atención? Buscan señales. Eso es pagano. Y ahora se están gestando. ¿Cuáles son las señales que estoy recibiendo que me hacen elegir A? ¿No? Em, Muy pocos eran hereditarios o eran como las vestales también eran elegidas por las señales astrológicas o siempre había esto de la inspiración divina. Así que esto que va a suceder viene del paganismo. Pero te lo voy a contar en el próximo video. Ya está, fue re largo, pero bueno, me encantó hacértelo para que entiendas lo que está pasando aquí, que se toma de otras tradiciones, que no hay sigma entre, porque es cristiano contra todo lo demás, mentira, que estamos en un momento este bien de Neptuno en Aries, este Saturno en Piscis, diciendo, porque además recuerden que vamos a la conjunción de Saturno y Neptuno el 20 de febrero del 2026, y esta es la preparación, y esto se va a ir intensificando. Por eso le digo, es el reinicio de una época. Ahora Saturno está en Piscis, mística distinta, con cambios que no lo vamos a poder creer, y creo que empiezan en este momento. Espero que te haya gustado. Y sí, pero vamos a hablar más del rito pagano de elección en el próximo video. Gracias por estar ahí. Siempre dejo un video sugerido. Te invito a que te suscribas y toques la campanita, a que veas el vivo del domingo 27 porque es la luna nueva en Tauro, es decir, un nuevo contacto de lo terrenal y lo divino. Así que, porque esta luna, digamos, tiene mucho significado en ese sentido. Y nos vemos en directo donde vamos a ver cómo se hacen las intenciones, ¿sí? De la luna, porque ese día no se hacen rituales si no estás guiado por alguien, porque estás en el momento caótico. Y la luna nueva siempre tiene que ver con caos. Fíjense que también perdón, que murió en fase de luna menguante. Está dejando ir. Está dejando ir, está limpiando de algo para iniciar una nueva tradición, solidificar algo nuevo. Recuerden que es una luna que necesita la alineación de lo emocional, lo mental y lo físico. Por ende, actualicé la guía de manifestación cuántica según una fase de la luna con danzas usando la geometría sagrada. Si la tenés, entra que está ahí, no tenés que hacer nada, nada. Si no la tenés, sí, la compras en maricianefer.com y ahí vas a ver esta actualización. Además es una vez, es para siempre y cuando se actualiza, vos accedes al material así sin más, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre dejo un video sugerido. Besito y no a la bolsa. ¿Es cierto que se murieron gente en cónclave para elegir papa? Te lo cuento en el próximo. Bye bye.